llegará a su destino. Recuerde ingresar en la app SEM Río Cuarto para estacionar de la forma más fácil y práctica. Hacele caso a la gallega. Busca la app en Apple Store y Play Store como SEM Río Cuarto. Descargala y usala. SEM Río Cuarto. Estacionar nunca fue tan fácil. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Cinco de la tarde con 52 minutos en todo el territorio nacional. Frenamos en este momento y le damos la bienvenida a Lucía de Carlos, que nos trae su columna de género y ambiente. Mujer tenía que ser. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Buenas tardes, Celeste, Nahuel, Franco, ¿cómo están? Muy bien, la verdad que, bueno, más o menos un decir, ¿no? Hace mucho calor en la ciudad de Río Cuarto. El tema, lo que preocupa es el tiempo que llevamos con esta ola de calor, que ya 3 semanas, un mes, no sé. Es por eso que es muy importante escuchar esta columna donde concientizamos asiduamente acerca de las cuestiones ambientales, cuyas problemáticas pueden traer como resultado estas grandes olas de calor, ¿no? Con el nivel de desmonte que hemos denunciado durante todo el año que tenemos en la provincia, con la cantidad de incendios que hay, y las pocas posibilidades de resolver desde el gobierno provincial estas problemáticas, bueno, suena bastante lógico que estemos atravesando olas de calor como esta, ¿no? Calentamiento global, desmonte. Y porque además los ecosistemas se autorregulan constantemente, entonces donde vos quitas las herramientas que tiene el ecosistema para autorregularse y vas a generar un desequilibrio que va a traer como consecuencias esto. Es bastante lógico. Si quitas la cantidad de árboles que tenías y dejás tierra arrasada en un contexto en el cual también las cuencas hídricas no están siendo cuidadas, sino que están siendo muy explotadas también, bueno, seguramente no va a encontrar la tierra una forma de refrigerar todo el calor que hace en esta época y bueno, se va a tender al aumento, ¿no? Así que bueno, sería importante que nos demos la tarea de pensar diariamente estas cuestiones, cada vez que estamos transpirando, muertos de calor, dónde podemos plantar un arbolito más, qué más podemos hacer para ayudar a regenerar estos ecosistemas tan dañados. Qué importante eso, la verdad, algo que incluso hay mucha gente, y me incluyo dentro de esa gente, que no nos damos cuenta de la relevancia que realmente tiene el simple hecho de que haya un árbol con respecto a la temperatura, ¿no? Hay diferentes estudios que se hacen con una imagen que es sin árboles o con árboles y te muestra los cambios de temperatura de asfalto, de vereda, de todo sentido, no solamente del sol que pega. Así es, tiene que ver justamente con eso, con la sombra por un lado que brinda el árbol, con la humedad que puede brindar, con cómo va a absorber el calor del ambiente también y con cómo materiales como el cemento van a hacer todo lo contrario, ¿no? Van a refractar y devolver más calor todavía. Entonces, bueno, hay que pensar 2 veces el modo de vida que estamos teniendo, ¿no? También, bueno, el tema del cuidado del agua, que cuando arranca sobre todo el verano hay muchísimo más consumo, hay localidades que hace tiempo no tienen agua todos los días, por ejemplo, hay días que tienen, días que no. Sí, bueno, esto mismo está pasando en muchos barrios de Río Cuarto, donde ocurren varias problemáticas, ¿no? Por otro lado, hay una red que ha quedado chica y donde no se hacen las mejoras necesarias para ampliar la red domiciliaria y que todos los vecinos y vecinas puedan tener acceso a la misma cantidad y calidad de agua, ¿no? Hay barrios completos que esperan hasta la noche para poder llenar los tanques y que incluso hasta en esos horarios no lo pueden hacer. Y esto, bueno, teniendo los medios suficientes, ¿no? Hay localidades, como vos bien decías, que están mucho peor, como Carlos Paz, donde directamente es insalubre el agua a la que están pudiendo acceder y donde les venden que están saneando las cuencas
los ríos y lagos, pero están haciendo todo lo contrario, ¿no? Están poniendo represas en algunos lugares, extrayendo áridos de manera bastante irregular en otros, diciendo que están limpiando el suelo. Entonces, bueno, hay que empezar a revisar todas esas cosas, empezar a investigar también para que no nos puedan hacer creer que se están tomando medidas cuando se está yendo en detrimento constantemente del ambiente. Totalmente. Bueno, en definitiva, la columna de hoy hicimos acá una doble columna, ¿no? Porque no era este el tema que íbamos a tratar. No era y antes de introducirnos por completo en el tema que nos convoca hoy, también me gustaría hacer alguna conclusión de otros temas que veníamos trabajando en la columna. Después de jornadas intensas de protesta en Irán, que hemos estado cubriendo desde aquí también, donde hemos tenido que relatar situaciones horrorosas en cuanto a derechos humanos, desde la muerte de Mahsa Amini en adelante. Se dio a conocer en los últimos días que finalmente se disolvió la Policía de la Moral, que era justamente el organismo que había dado muerte a esta joven iraní, luego de que ya era evidente que no se podía contener la situación y el estallido social que estaban viviendo en aquel país, ¿no? Así que bueno, después de tanta muerte y tanta sangre, al menos una buena noticia para lo que es la sociedad iraní, principalmente las mujeres que sufrían mucho el adoctrinamiento de esta Policía de la Moral. Qué pena que se tenga que disolver un organismo por la causa y efecto que son los fallecimientos o los asesinatos directamente, y no por una cuestión de sentido común. La verdad que ya el nombre mismo lo indica. La Policía de la Moral. Es tremendo, parece un cuento de George Orwell o algún autor así, ¿no? Es algo similar al Ministerio de la Verdad del que hablaba Mauro Euricio, que era una fake, lo hizo a propósito, pero bueno, sí. También también tenía que ver con George Orwell, claro, con Huxley, ¿por qué no? En este caso era real, lamentablemente superaba toda posibilidad de ficción. Por el otro lado, ya más ubicados en lo regional o local, Gran Hermano sigue dando que hablar. No sé si lo han visto en sus últimas ediciones. ¿Sí? En cuanto a violencia de género, tenemos nuevos dichos de uno de los participantes, Agustín, que por un lado ha referido que en una conversación entre varones, ¿no?, contaba muy orgulloso él de que tenía un drive donde tenía cierto backup de fotografías desnudas de algunas compañeras sexuales, por decirlo de alguna manera, de las cuales, en caso de que se portaran mal, creo que era la expresión que había dicho, podía hacer uso de la difusión de ese tipo de fotografías. Es algo que ya hemos trabajado en otras columnas, que lo conocemos como sextorsión y que no está regulado legalmente en especificidad en nuestra legislación, aunque bueno, tenemos todo el marco legal complementario de las violencias de género al que claramente se puede acudir ante situaciones como esta, pero bueno, lo que llama la atención es a nivel cultural la naturalización de esta cuestión por parte de él y de sus amigos, por decirlo de alguna manera, que bueno, no les pareció extraño. Claro, los que estaban ahí alrededor, los otros compañeros escuchando, ninguno dijo, no digas eso, y qué horror que tengas ese material, no, sino como que daban aval a lo que le estaba diciendo. Y encima aclarando que de todos modos no tenía fotos de sus exnovias, ¿no? Habría como, según Agustín, 2 rangos de posibilidades de difusión sin consentimiento de fotografías íntimas. O sea, la difusión sin consentimiento en el caso de una novia formal claramente estaría mal para él, ¿no? Así en el caso de mujeres con las que no se tiene un vínculo más de tipo afectivo, de las cuales, según su criterio, podría violentarlas como quiere, ¿no? Esto me parece bastante repudiable. Y no contento con eso, también hizo comentarios acerca del Ali Expósito,
de la cual dijo que, ahora han implementado esta figura de que cuando van a tener un vínculo sexual dentro de la casa tienen que acompañar con una seña de dedos, ¿no? Con el dedo gordo para arriba, por decirlo de alguna manera, dando el consentimiento. Y bueno, él utilizó una expresión acerca de Lali diciendo que le gustaba tanto que lo que él haría es hacerle levantar el dedo aunque ella no quiera, Tal una cual. cosa así, ¿no? ¿Los chicos son conscientes de que están saliendo en vivo? O sea, está buenísimo que pase en definitiva, no porque esté bueno que esto suceda, sino porque se puede ver un accionar que en muchos otros casos no podemos conocer porque no todas las casas del país se están filmando constantemente, pero está bueno que se pueda ver cuál es el accionar de la mayoría de los hombres y lo que todavía no hemos aprendido. Sí, lo malo, digamos, es que no hay ahí una crítica a lo que se está haciendo. ¿O una sanción? Claro, bueno, supuestamente en algunos casos se podría dar, creo que al participante alfa en su momento algún tipo de sanción se le había implementado. Luego lo que ocurrió es que otra participante, Julieta, contó sorprendida que mientras se cambiaba su ropa, pudo notar que del otro lado de uno de los vidrios espejados había una persona sacándole fotos. Se dio cuenta por el rebote del flash. Claro, era un productor que encima era varón y que al encontrarse descubierto por Julieta le hizo una sonrisa y le tiró un beso encima, ¿no? Como para... Si no había consentimiento sobre eso, bueno, había como un nuevo nivel de violencia para ofrecerle a Julieta. Esto es absolutamente repudiable. Yo creo, en relación a tu pregunta, Nahuel, que ya en este punto es algo que están deseando que sea así, ¿no? Me pareciera, porque no puede ser, de repente introdujeron en la casa a todas las personas que pueden ser potenciales violentos, ¿no? O que ejercen No, está violencia. clarísimo que sucede mucho más de lo que creemos. Sucede más de lo que creemos y ya creo que hay una tendencia de esta producción a mostrar este tipo de situaciones, al menos para que sean polémicas, ¿no? Tanto fue criticado que Santiago del Moro finalmente les dio una especie de recomendación o clase de cómo usar un preservativo, y el cuestionamiento, ¿no? que viene de parte de los feminismos después de esto es decir, bueno, está bien que enseñen, sobre todo porque quizás hay mucha juventud mirando este programa, cómo se utilizan los métodos profilácticos, pero la educación sexual integral no es tan solo la profilaxis de enfermedades venéreas, ¿no? Sino tiene que ver también con estas cuestiones del consentimiento, del respeto a la diversidad, a los cuerpos ajenos, ¿no? Que es algo que evidentemente la producción de Gran Hermano se olvidó de mostrar en esta clase de utilización de métodos profilácticos. Así que, bueno, seguiremos mostrando toda esta problemática, haciendo una crítica, como vos bien decís, Nahuel, en buena hora que se trae a la reflexión, pero exigiendo también que le den una vuelta de perfil a lo que están mostrando desde este medio, ¿no? Sí, también, bueno, otro de los participantes alfa le pegaba a las chicas con una chancleta en las partes íntimas, y una de las participantes también dijo que se había sentido incómoda por ese tema, ¿no? Y pero por supuesto, claro, porque las partes íntimas, digamos que son propias, nadie nos puede andar golpeando sin nuestro consentimiento. Eso es una locura hoy en día que alguien crea posible, ¿no? Que se puede ir tan en contra de los deseos de la otra persona y sin respetarla de ninguna manera y cosificándola, en definitiva, que como siempre decimos son los primeros escalones, pero después lo que termina ocurriendo es la violencia brutal de la que nos horrorizamos en el resultado final, ¿no? Como un femicidio, como una violación en manada. Entonces, bueno, a estar alerta acerca de estas cuestiones y sobre todo de la gente que lo consume sin poder hacer una crítica, sobre todo si son personas muy jóvenes o menores de edad, esperemos que no haya en la audiencia, pero que estén pudiendo reflexionar acerca de que eso no es deseable, no está bueno. Ahora ya sí, ingresando a
al tema del día de hoy, me parecía interesante que pudiéramos conversar, aunque sea unos minutos, acerca de algo que ha sonado mucho en este último tiempo, en estos últimos 2 años, se podría decir, que es la necesidad de una reforma judicial, y no solo una reforma judicial del sistema en sí mismo, con la gravedad de cosas que hemos visto últimamente, sino que además esa reforma judicial sea transfeminista, que adquiera una perspectiva de género para el cambio. Es preocupante. En el día de ayer, nos enterábamos de la condena a la vicepresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, y más allá de la opción política que cada persona tome en lo personal, creo que es de una gravedad institucional preocupante lo que ha ocurrido, porque se da una sentencia de la cual vamos a poder leer los fundamentos recién el año que viene, ¿no? Es decir, que a ciencia cierta, al día de hoy no sabemos por qué o cómo es que se deduce de manera, cuál es el procedimiento intelectual para llegar a la conclusión de que merece una condena, ¿no? Teniendo en cuenta que es una causa plagada de matices que tienen que ver con adoctrinamiento político, con ir en contra de la mujer más poderosa de Argentina y probablemente una de las más poderosas del mundo, ¿no? Y que, ya lo digo, nos identifiquemos políticamente con el espectro que sea, quienes somos mujeres y queremos incidir en la vida cívica y política, tenemos que estar muy preocupadas con lo que está pasando, porque es un mensaje para todas, ¿no? De que no se puede sobrepasar estos techos de cristal, de que no se puede introducir grandes cambios y que nosotras estamos para otras cosas más de tipo operativo, ¿no? O que tengan que ver más con los cuidados siempre. Todo esto en el marco de el escándalo de lo que se dio a conocer como Operación Página 12, donde vemos a un sinnúmero de funcionarios judiciales como jueces y fiscales que incluso formaban parte de alguna de las causas, en connivencia con otros sectores políticos, con el sector empresarial, con los grandes capitales transnacionales, ¿no? Y en un contexto de lawfare que se ha visto en toda Latinoamérica, lamentablemente. Todo lo que, en definitiva, para mencionar los hechos de los últimos días, ¿no? Porque podríamos estar bastante tiempo mencionando todas las problemáticas que está habiendo en relación al Poder Judicial, pero para poder dimensionar por qué hoy más que nunca es necesario retomar la discusión acerca de las posibilidades de una reforma judicial que además, como decíamos, sea transfeminista. La semana pasada tuve la gran oportunidad de estar dando una charla en relación a esto en la universidad con el fiscal Carlos Bonella, que es fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Córdoba, quien nos mencionaba varias cuestiones en relación a esta reforma, ¿no? Él comentaba que desde el año 2014 ya está previsto, al menos en lo que es el fuero federal, que tiene que ver con delitos que son de interés del Estado Nacional, teniendo en cuenta que, por otro lado, hay una justicia provincial que va a tener que ver con delitos comunes que pueden ocurrirle a cualquier ciudadano, ¿no? El fuero federal es más especializado en trata, en todo lo que son estafas y delitos más complejos. Además de juzgar todo lo que es la cuestión de lesa humanidad, ¿no? Para este fuero ya está previsto desde 2014 un cambio muy importante que tiene que ver con el sistema de juzgamiento, con la idea de pasar a sistemas que son acusatorios, se le llama, que tienen la característica de ser más dinámicos, más rápidos, más cortos, donde uno puede acceder a justicia de una manera mucho más rápida. Esto que ya es ley, que debería estar vigente, está frenado por un decreto del expresidente Macri, de un tiempito después de que salió esta ley, y que obedece, según su mirada, a ciertos temores de cómo sería implementado a nivel político y cómo le podría perjudicar a él,
teniendo en cuenta que esta ley particularmente salió con el consenso de todo el arco político. Es decir, que es muy llamativo el decreto que terminó haciendo que no se O sea, pudiera. que el que no estaba de acuerdo era él, digamos. Claro. Nadie más. Nadie ni más. siquiera ni siquiera oficialista en ese entonces. Ujú, Solamente él. Exactamente. Pero bueno, dentro de lo que es la posibilidad de reforma judicial, él plantea esto, principalmente la necesidad de que los procesos sean más ágiles, ¿no? A lo que le podemos agregar, por supuesto, también que no haya más nepotismo, ¿no? Porque el Poder Judicial es un poder viejo desde la época en que se conformó el Estado Nacional, donde desde aquel entonces las mismas 4 o 5 familias patricias que crearon el Estado Nacional son las que han definido quiénes son los jueces hasta el día de hoy. El nepotismo que hace que haya muchísima corrupción ahí adentro, que sean todas las decisiones muy homogéneas, que no haya diversidad, que se terminen resguardando los intereses económicos, que hoy en día van a ser los de las grandes transnacionales, los de los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, también se hace necesario reformar en este aspecto también, que pueda ingresar al Poder Judicial una diversidad mayor de personas, tanto a nivel cultural como social, que también incluya una paridad en el género, más mujeres en el Poder Judicial, más mujeres trans, bueno, más diversidad de todo tipo, ¿no? En cuanto a discapacidad también. Y que, por otro lado, los concursos sean más transparentes, que además podamos todos saber cómo funciona el Poder Judicial, porque con el Poder Ejecutivo hacemos un control público como ciudadanos, con el Legislativo sabemos cómo funciona, y del Poder Judicial es encriptado, no sabemos nada, ¿no? Ni cómo funciona, ni cómo se maneja, ni cómo se puede acceder, de hecho es casi inaccesible. Entonces, bueno, y si funciona. Y si es que funciona, mayor transparencia. Y todo esto lo que pedimos desde los feminismos es también que sea con una mirada de género, ¿no? Que esta perspectiva de género de la que hablamos todos los miércoles sea transversal a todo el Poder Judicial. No tan solo queremos fueros especializados en temas de género, de familia, de violencia, sino que además queremos que en todos los fueros haya una mirada de género, porque muchos problemas que en apariencia quizás no tienen nada que ver con la problemática que puede acarrear ser mujer, si nos ponemos a evaluarlos un poco más a profundidad, van a terminar teniendo que ver. Entonces, bueno, una reforma judicial transfeminista tiene que ver con esto, con cambiar un poco la mirada, hacer más diverso, incorporar otras perspectivas y, por supuesto, siempre sumar en derechos, ¿no? Que la cuestión de la Constitución y los derechos humanos sean prioritarios, que nos los enseñen así desde las facultades de derecho y no que muchas veces sobrepongan una norma procesal por encima de derechos que son fundamentalísimos para las personas, ¿no? Bien, totalmente. La verdad que hoy la columna de género y ambiente tuvo todo. Variado. Tuvo género, ambiente, la verdad que me gustó esta columna porque estamos llegando a fin de año y ha marcado básicamente todas las temáticas, haciendo un breve repaso de todo y siempre, obviamente, peleando por los derechos, ¿no? Por supuesto, y bueno, es una época de balances generales, ¿no? Entonces es bueno también decir, bueno, en estas temáticas, ¿qué balance podemos hacer? ¿Cuánto avanzamos en lo ambiental? ¿Cuánto pudimos frenar? ¿Cuánto retrocedimos en género también? Bueno, creo que se ha avanzado en muchas cosas, quizás más en género que en lo ambiental. Sí, yo te iba a decir, me parece que viene, sobre todo ahora que se nota mucho, ¿no? Que el ambiente no está bien, podemos decir que se ha avanzado más en género, pero que falta muchísimo también. Falta muchísimo, tenemos muchas cosas para seguir trabajando el año que viene, como por ejemplo la reforma judicial transfeminista. Bien, queda para, esperemos que se termine dando también de la mejor manera. Esperemos que sí, yo creo que Hay más naturalmente pluralidad. va a terminar ocurriendo, porque la sociedad pareciera que va para un lado y la justicia se quedó en aquella justicia del 1700, del 1800. De la horca. Claro, y hoy por hoy, desde aquel entonces hasta ahora,
y es un poder que no ha cambiado en nada. Hoy por hoy tiene que responder a otras necesidades sociales, a juzgar de cara a la ciudadanía, a hacernos más útil, porque realmente lo que necesita la ciudadanía es una justicia que le sea útil, que le sea práctica, a la que pueda acudir y con la que se sienta resguardada también, ¿no? Entonces, creo que hay un hartazgo generalizado, un descreimiento generalizado de todas las instituciones, de lo cual la justicia no es la excepción. Entonces, creo que finalmente reformas van a tener que hacer. Esperemos, como estamos pidiendo, que sean integrales y que nos incluyan a todas las personas en nuestras diversidades. Esperemos que así sea, Lucía, como siempre, muchísimas gracias, que pases un excelente fin de semana. Bueno, ustedes también. Y nos reencontramos la próxima semana. Bueno. Gracias, Lu. Ahí la teníamos con su columna de género y ambiente, Mujer tenía que ser, a Lucía de Carlos. 102.9. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Estás en 102.9 FM Gospel. Córdoba avanza. En la ciudad de Río Cuarto, el gobernador Juan Schiaretti inauguró la ampliación del Parque del Bicentenario. Esta obra abarca nuevos senderos, más circuitos, juegos infantiles, luminarias y espacios renovados. Además, en la misma ciudad, Schiaretti entregó los primeros 141 préstamos de las nuevas líneas del Banco de la Gente. Los interesados pueden inscribirse en habitatyfamilia.cba.gov.ar. En la ciudad de Córdoba, en Barrio Ampliación Empalme, el gobernador Juan Schiaretti dejó inauguradas las instalaciones de New Gene Biotecnología Sociedad Anónima, la única fábrica de jeringas del país. La empresa ya está funcionando y generando numerosos puestos de trabajo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Estás en 102.9 Gospel. FM Gospel. GPS de Noticias, segunda edición. 18 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Es momento de compartir la síntesis informativa de las acciones que lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba. Central de Noticias, provincia de Córdoba. El gobernador inauguró viviendas semillas en Impira. El gobernador Juan Schiaretti inauguró este miércoles 3 viviendas semillas en Impira, localidad del departamento Río Segundo. La iniciativa tiene por objetivo disminuir el déficit habitacional de la población más vulnerable, ofreciéndole la oportunidad de acceder a la casa propia. En el marco del programa 10.000 viviendas, la provincia firmó un convenio con el municipio para la construcción de otras 13 viviendas semilla, y el gobernador Juan Schiaretti se comprometió con otras 5, por lo que en total serán 11 para la localidad. Quedó inaugurado el destacamento Patrulla Rural Malagueño. La Policía Rural sumó hoy un nuevo destacamento ubicado en la zona de Malagueño, con la función específica de prevenir delitos como robo o hurto de cereales, maquinaria agrícola, agroquímicos, herramientas y ganado, entre otros. También tendrá la tarea de acompañar y relacionarse con los productores, asistir a escuelas rurales, realizar capacitaciones de prevención y mantener el acercamiento permanente con la población. Manuel Calvo firmó un convenio con la presidenta del Parlamento Vasco. Con el objetivo de firmar un convenio marco de colaboración y de interés común entre la Legislatura de Córdoba y el Parlamento del País Vasco, el vicegobernador Manuel Calvo fue recibido por las autoridades. A través del convenio, las cámaras legislativas comprometieron acciones de colaboración mutua en campos de interés común para ambas instituciones. El acuerdo fue rubricado por el vicegobernador y por la presidenta del Parlamento de esa comunidad autónoma de Europa. Se basa en esfuerzos de modernización, innovación y transparencia que ambas cámaras vienen desplegando. Central de Noticias, provincia de Córdoba.